La revolución es guerra, la única en verdad legítima, justa y grande entre cuantas ha conocido la historia. En Rusia, esta guerra ha sido declarada y ha comenzado. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para descubrir que la humanidad es historia. Bienvenidos de nuevo a este podcast. Por fin llegamos a un tema que queremos hablar por ya mucho tiempo, que es la Revolución Rusa, y en especial las patoaventuras del señor Nicolás II. Porque pues ya nos pusimos a hablar ya de temas más mainstream, ¿no? Como dirían, de la historia. Y pues recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como épocas.épicas.podcast, y que pues ya estamos ahí seguidos subiéndoles videos, fotos, datos, memes, etcétera. Así que pues ahí síganos en su red social de preferencia o en las tres si pueden y quieren. Y pues recuerden ahí también que suscribirse, dar like y todo lo demás pues nos ayuda mucho. Así que iremos empezando. ¿Y en qué consistió esta revolución? Esta situación ocurrió a principios del siglo pasado, más exactamente en el año de 1917. Al final de ella se derrocó por completo al régimen monárquico zarista y con esto creó un nuevo modelo de estado del tipo leninista más bien republicano. Citando, este régimen luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia Soviética o la Rusia Comunista, o mejor conocida como sus siglas de URSS, ¿no? Que era de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. A su vez, esta revolución tomó en dos fechas clave, la cual fue la revolución de febrero de 1917 y en el mismo año, que fue donde quitaron al zar Nicolás, y la de octubre en el mismo año, que fue cuando ya Vladimir Lenin y su partido bolchevique quitaron al gobierno provisional e instauraron el gobierno tipo soviético, el llamado Sovnarkom o el Soviet de Comisarios del Pueblo, que reestructuraron hacia el país para colocar los cimientos de la venida de la Unión Soviética. Hay mucho más antecedentes de qué pasó antes de la revolución, pero si hiciéramos eso, este video debe durar como 3 horas, así que lo vamos a hacer un resumen. Enseguida ahí les agregamos algunas cositas, otras les vamos a dejar textuales porque pues la verdad no tienen desperdicio, como dicen, ahí agregarle como que más cosas o darle vueltas, entonces pues los dejamos así. Como se imaginarán, pues esto inició en Rusia en febrero de 1917 y un mes después Nicolás II, emperador autócrata de todas las Rusias, abdicó y se convirtió en Nicolás Romanov, así, a secas, o sea, ya no tenía títulos. Uh-huh. Tan solo otros 8 meses después, los bolcheviques, que eran los radicales del partido comunista, porque estaban los bolcheviques y los mencheviques. Pero pues como siempre, ¿no? Un montón de divisionismo y siempre hay unos más radicales extremistas. ¿Quieres saber cuál es la ironía? Durante el tiempo de la revolución, se les decía a los bolcheviques porque bolchevique significa la mayoría. Uh-huh. Pero en la parte de los bolcheviques es donde están solo Lenin y los que lo apoyaban. Los mencheviques significa la minoría. Uh-huh. E irónicamente es donde está la mayor parte del partido. Como suele pasar, ¿no? Ahí si quieren también ver otra gran revolución de la que hablamos también largo y tendido, pues ahí tenemos ahí 2 grandes episodios hablando de la Revolución Francesa y enfocada también en esta mujer de Teresa Cavarruza, ahí por si quieren escucharlo también. Y si quieren escuchar más de independentismo, pueden ver nuestro primer episodio que hablamos de Bulgaria, uno de esos países de los que nadie se acuerda. Ajá, fue el 4 de hecho. Y pues como dijimos, pues ya ellos tomaron el poder y quedaron los Romanov bajo custodia de estos. Y ya una noche de julio de 1918, pues todos los miembros de la familia real pues fueron asesinados. Ahora sí que víctimas del destino que pues se habían negado a ver venir, ¿no? Porque aún se quedaron ahí en Rusia, aun cuando hubieran tenido la oportunidad de escapar. Y pues, tal vez sí, tal vez no, ya lo veremos después. Bueno, yo había visto que incluso tenían mucha parentela en Europa y que yo sepa se rehusaron. Sí les habían dicho de contrabandearlos. No, al revés. País, ¿no? O sea, al revés, por ejemplo, se sabe que pues, Nicolás II era pariente de la reina de Inglaterra. ¿Esa no era la esposa? No, también era Nicolás. Bueno, acuérdate que eran primos. Esa mujer tenía parentela en todos lados. Acuérdate que eran primos, pero no, se supone que
Nicolás trató de atentar a que le ayudaran y básicamente dijo, no viejo, aquí no hacemos eso. O sea, él pidió que lo ayudaran. Ahora ni ellos se rehusaron. Incluso para escapar. Bueno, no me acuerdo, hace mucho que vi un documental. Y de hecho lo que pasó fue que después, no los mataron directamente después, sino que los mantuvieron bastante tiempo pues enclaustrados para que para que Nicolás no se le ocurriera. Por meses pues. Ajá. Fue en 1917 cuando empezó y en julio de 1918 fue cuando les dieron mate. Un año. Fue como un año. Bueno, como dicen, lo cierto es que esto fue decisivo pues así que en la historia moderna, siendo esta revolución de los más estudiadas, primero trayendo la simpatía de los movimientos revolucionarios en otras partes del mundo, como por ejemplo aquí en América, ¿no? Con la Revolución Mexicana, y luego pues también miedos y antagonismo cuando toda su dinámica política salió pues mal ya después, ¿no? Pero como siempre todo se entiende más si tenemos más bien un poco de antecedentes. Hablando exactamente del Imperio Ruso, citando, era una nación esencialmente rural, 85% de la población vivía fuera de las urbes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. De hecho, a principios del siglo XX, la guerra ruso-japonesa, que fue entre 1904 y 1905, con la victoria de los japoneses, desató un momento muy propicio para la demanda de cambios en el país, ¿no? Pero antes de ir con esta situación que comenzó, pues ahora sí que el descenso, también hablaremos de los que se consideran las causas, ya que Rusia había perdido mucho, sufriendo derrotas, como dijimos, en la Primera Guerra Mundial. Pues ya venían de perder, ¿no? Entonces, pues la gente viendo ahí nada más a su parentela ir a morir, pues dijeron, y aparte perdemos, pues empezó a ir todo mal, ¿no? Añadiendo un poquito a lo que fue de la guerra ruso-japonesa, la cosa es que durante ese tiempo el zar Nicolás pretendía que la guerra contra Japón fuera una de las cosas como que avivara el fervor por la nación, que el patriotismo, pero obviamente le salió el tiro por la culata porque no pensó que Japón fuera a ser tan fuerte y les pateó en el trasero de toda manera posible. Así que pues todo mal con Nicolás, la verdad. Pues es que el tipo no sabía, yo creo, tal cual de estrategias militares, que yo sé, y sus generales y todos ellos pues estaban aún con ideas muy del pasado. Luego otra cosa fue también que su padre, creo que era Alejandro II o III. Creo que sí, más adelante lo decimos. Bueno, era un Alejandro. Era su padre, no me acuerdo cuál era, ya lo mencioné incluso en un video que subí a YouTube anteriormente, pero soy pésimo con los nombres. Total, su padre se sabe que por mucho tiempo ni siquiera intentó como enseñarle a Nicolás, ahora sí que cómo gobernar. Es así como que el tipo estaba esperando, pensaba que iba a vivir y que de repente se enfermó, le dio cólera o algo así, y pum, se murió y pues nunca le enseñó a Nicolás cómo ser zar y de repente le dijeron, tú Nicolás vas a ser zar, pero que nunca me enseñaron, no importa. Sí, o sea, yo digo, ¿qué estuvo haciendo en todo ese tiempo el Nicolás? Nada más coqueteando con que iba a ser su próxima esposa. Por lo que yo estuve leyendo acerca de él, que básicamente vivió un estilo de vida tipo playboy. Ah, sí, cierto. Que ahí andaba haciendo locuras y nomás haciendo dirt. De hecho, en algún momento él viajó a Japón y le cortaron la cara con un sable. No, pues sí, era todo un personaje este señor, ¿no? Pero bueno, otro punto importante, hablando ya de la Primera Guerra Mundial, es que cuando entraron al conflicto, todos los partidos se mostraron a favor excepto del Partido del Obrero, el Partido del Obrero Socialdemócrata. Sí, ya saben cómo son esas cosas. El post supongo. Bueno, es que no sabemos cómo se escriba en ruso, pero se escribe en español. Ahora, esta la información que viene del portal académico de la UNAM nos menciona lo siguiente, y citándolo, hasta este momento el anarquismo era el movimiento político más importante, ya que algunos adeptos de esta ideología habían logrado asesinar al zar Alejandro II en 1881, que este era el abuelo de Nicolás II, y el padre era Alejandro III. Ay, sí. Pero sí, no, lo que dicen es que ahí está la cosa, Alejandro II era entonces el abuelo. Era el abuelo. Entonces, pues pensó que entonces el que iba a gobernar iba a ser su hijo, pero creo que su hijo es que Alejandro también murió, ¿no? De lo que te estaba comentando yo ahorita, es que Alejandro II sí vivió, pero murió como a los 40, 50 años. Así que pues
cosas de política, ¿no? Cuando le dejas en las manos a un güey o tipa a la que nunca le enseñaron qué hacer con eso. En este clima se organizaron los primeros partidos políticos que tuvieron como principal objetivo implementar un sistema parlamentario. Pues al principio ni siquiera están pidiendo que quitaran a los zares. Ellos querían algo al estilo inglés, que fuera como una monarquía constitucional, que siguiera hubiendo un rey, o en este caso un zar, pero que hubiera un parlamento que fuera el que tenía que crear y aprobar las leyes. Tipo como lo que les ha funcionado a los ingleses, pero que incluso ahí también dicen que ya chole con su familia real, ¿no? Y como dijimos, pues había varios partidos. Los principales de oposición eran 3. Está el Partido Constitucional Demócrata o Partido de los Cadetes, que buscaban transformar a Rusia en una democracia liberal con un sistema parlamentario como el que mencionamos. Sus líderes fueron el príncipe Lvov y Miliukov. Luego el Partido Socialista Revolucionario, que pensaban implementar una revolución campesina en Rusia y organizar un estado federal que tomara en cuenta las distintas nacionalidades del imperio, porque recuerden que siendo un imperio tan grande, pues es que a veces ni siquiera entre ellos se entendían, no había ni siquiera una lengua en común. O sea, eran un montón de etnias y un montón de culturas que las fueron conquistando y dejando ahí y manteniendo alejadas, así que a veces ni se conocían entre ellos. Y bueno, estaba también de este partido, sus personajes destacados fueron, ¿cómo se pronuncia? Techenov y Kerensky. Y por último el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que este era el que tenía más tiempo, desde 1898, cuyos orígenes se remontaban a grupos marxistas organizados por Georgi Pleyanov. Y en el año de 1903 se dividieron en 2 facciones. Este partido era el que se dividió en los llamados mencheviques, que eran reformistas o moderadores, y los bolcheviques revolucionarios o los más radicales. Los dos eran revolucionarios, solo que unos eran más calmados y pues Lenin se le botó la olla gacho ya al final. Ajá, tipo Robespierre, ¿no? Ándale. Igualito. Porque a Robespierre también se le dividió, o sea, el poder principal también se dividió en, ¿cómo eran se llamaban? Eran los jacobinos y los girondinos. Los girondinos, entonces siempre hay una facción grande que luego se divide también por diferencias, ¿no? Ahora, para que se dé una idea de qué tan mal se estaba en Rusia, fue el último país en abolir la servidumbre feudal, el continente eliminando en la década del 60 del siglo XIX. Es más, para que lo vean de esta forma, México ya había abolido la esclavitud mucho antes de que Rusia ya lo hubiera hecho. Sí, entonces, pues miren nada más cómo estaban de atrás. Por cierto, lo siguiente que vamos a estar mencionando es también de este artículo que mencionamos del UNAM, y como siempre, pues ahí lo pueden bibliografía ver. Va a estar en Facebook. La decadencia del Imperio Ruso fue evidente también en el plano militar, ya que hubo una marcada distancia entre el nivel científico-técnico del imperio frente a otras potencias de Europa, en particular del Europa occidental, que se hicieron más evidentes durante la Primera Guerra de Crimea. Bueno, durante la Guerra de Crimea más bien, que fue en 1853 y 1856. Esta guerra significó una derrota para los Romanov y su política de la servidumbre, que pretendía mantener la vigencia de un estado ya feudal, o sea, es algo que ya estaba completamente obsoleto, ¿no? Lo que acentuó el retraso en el plano industrial y tecnológico en Rusia. El componente industrial militar del ejército ruso no contaba con fusiles de menor alcance en comparación a Francia e Inglaterra, y por tanto, por solo citar una de las tantas cosas que el ejército ruso tenía mal. Ajá, como dijimos, ahí también sufrió una derrota, que vino a marcar el inicio del colapso del zarismo en la Rusia imperial, al perder respaldo de los pocos sectores populares que los veían como promotores del desarrollo, le hace las comillas, en Rusia, y por el contrario empezaron a ser percibidos como un atraso para el progreso nacional. Como antecedente de los hechos de 1905, cabe destacar también el ascenso al trono de Alejandro, era Alejandro III. El papá de sí, lo que dije, Alejandro III es el papá de Nicolás. Como dijimos, fue en 1881 cuando mataron al abuelo de Nicolás, debido al magnicidio de Alejandro II, ejecutado por la organización radical populista revolucionaria denominada La Voluntad del Pueblo. Es importante mencionar además que tal hecho fue analizado oportuna y correctamente por Vladimir Lenin, quien cuestionaba la eficacia de este tipo de atentados o magnicidios
ya que lejos de lograr el objetivo principal, que era la toma del poder político, lo que terminaba ocurriendo era que, si bien debilitaba la monarquía rusa, también debilitaba las organizaciones revolucionarias. Con eso se facilitaba además el camino para que la burguesía rusa tomara el poder en detrimento de las grandes mayorías, ¿no? Sí, pero ya ves, pero ya regresándonos a 1905, no solo perdieron la batalla en batalla y personas, sino que el ritmo que deseaban de producción de armas solo trajo crisis económica. O sea, no tenían los medios, no tenían las fábricas como para llevar hacer la producción de armamento, y al mismo tiempo la forma en la que lo tenían, pues la tuvieron que llevar a su máxima capacidad, porque pues tenían que seguir sacando armas. Ajá. Que desean producción de armas, sino que también trajo una crisis económica. Con esto llevó a lo social, trayendo hambruna, producción de otros bienes, y con ello la escasez también de las estructuras del Estado iban en colapso, y condujo a la organización autónoma popular sin el gobierno zarista. Todo esto se le agregamos la llegada del invierno en 1917, uno de los más cruentos en esas épocas, porque ya sabes, el invierno en Rusia pues no es poca cosa. Sí, estar tan al norte pues les cae toda esa desventaja, ¿no? Y pues aparte no solo iba a estar súper frío, sino que argumentalmente está pasando alguna de las peores épocas Rusia. Ajá, pues todo se les vino encima, ¿no? Aún así, Nicolás II era todo un caso de un mal gobernante, ya que pues tomó todas las decisiones equivocadas, ¿no? Vamos, que el mismo día de su boda murieron miles de personas en una estampida humana. Uh-huh. Pero eso lo dejaremos ya para cuando hablemos de la última familia gobernante. Y regresemos a las protestas de 1905. Procedió a reprimirlas con fuego y sangre, resultando en el llamado Domingo Sangriento, en el que la Guardia Imperial Rusa abrió fuego a los manifestantes. Esta gente solo iba caminando y quería llegar al palacio les tenían como una lista que le querían dar al zar de, oye, pues haznos caso, ¿no? Y dicen que a lo mejor, si bien Nicolás II no tomó la orden directa de que abrieran fuego, al final de cuentas quien dio la orden directa de que abrieran fuego pues fue alguien que estaba sumando, así que al final también es su culpa. Pues sí, como dijimos también, o sea, desde su boda ahí todo estuvo mal. Ahora sí que literalmente llegaron la invitación a miles y miles de personas, y pues la gente, como dijimos, estaba cuando se casaron no había llegado la hambruna, pero pues ya había un montón de problemas. Entonces un montón de gente que vio la oportunidad de conseguir comida gratis, una muy mala organización y un muy mal lugar, pues solo procedió a que hubiera una tragedia. Sí, hubiera una tragedia, pues que yo sepa, pues un montón de gente se quiso empezar a balanzar, otros empezaron a correr, y luego se empezó el pánico, y pues la estampida humana, como demostró hace poco también en Corea, pues puede ser muy cruenta, ¿no? Y bueno, continuando, los historiadores hablan de cómo esta revolución sacudió por completo los cimientos del mundo europeo occidental, y occidental en general, ¿no? Porque demostró que el pueblo podía deponer en muy poco tiempo una monarquía de larga data, y transformó el Estado de forma violenta y significativa en el lapso de apenas un año, incluso llegando a compararla con la gran influencia de la Revolución Francesa más bien, de 1789. Y citando el siguiente dato interesante, el propio Adolf Hitler, en sus momentos más desesperados de la Segunda Guerra Mundial, abrigó hasta el final la esperanza de que las demás potencias occidentales se pusieran de su lado, al percatarse de que el Tercer Reich era la única fuerza capaz de detener el avance del comunismo proveniente de Rusia. Spoiler, no pasó.